Buenos días, vamos a realizar un ejercicio de estática, una estructura por nodos, de lo siguiente. Vamos a simular también en MD-Solid para verificar que todo lo que estamos calculando y todo lo que estamos haciendo pues sea algo igual, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que el diseño y la aplicación pues se llevan de la mano. Entonces dice, con el uso del método de los nodos, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Pasamos a nuestra armadura. Nuestra armadura consta de 5 nodos, A, B, C, D y E. Tiene una separación del nodo C al nodo D, tiene una separación de 12 pies. Del D al E de 12 pies. Tiene una altura del nodo E al nodo B, tiene una altura en un triángulo rectángulo de 8 pies y tiene una distancia de 6 pies, aquí ya mencionado. Al igual tiene una distancia de 6 pies la fuerza de C con A, o en este caso del nodo CA, del nodo C a A. Bueno, tenemos dos fuerzas, que están entrando, que es una fuerza de 1000 libras y otra fuerza de 2000 libras. Vamos a calcular el esfuerzo, la sumatoria de fuerzas en Y para nuestro sistema de B. En este caso, nuestra reacción que es oscilante. Acuérdense que nuestro oscilante siempre va a ser la sumatoria de F de Y. Decimos que es 2000 libras, que multiplica 24. ¿Por qué 24? Porque es 12 pies de distancias de C a D y 12 de D a E. Decimos que es 12 más 12, 24, más 1000 libras que multiplica a 12 pies a nuestra reacción más próxima. Decimos que es la E, sería 1000 por 12. Menos la reacción de B que multiplica a la distancia sobre la reacción de E, que es de 6 pies. Decimos que es menos B por 6, igual con 0. Sustituimos nuestros valores y nos da 6000 es igual a B que multiplica 6 pies. 6 pies está multiplicando, pasa dividiendo y decimos que B es igual a 10.000 libras con un sentido positivo en el eje de las Y. En el punto número B, el nodo B o la reacción B. Ahí es donde obtenemos nuestro análisis de nuestra primera reacción. En este caso, nuestra reacción en B. Pasamos a calcular la siguiente reacción. ¿Cuál es la siguiente reacción? La reacción es E. Decimos que E, la fuerza en Fy es igual a 0, cuando la fuerza en F de X es igual a 0. Calculamos F de Y y decimos menos 2000, que esta fuerza está entrando, menos 2000 libras, menos 1000 libras, más 10.000 libras. Si se dan cuenta, ya puse esa carga en B, que es de 10.000 libras en nuestro diagrama de cuerpo libre. Más 10.000 más E de Y, igual con 0. Sustituimos nuestros valores y nos da 7000 de E de Y igual con 0. Decimos que E de Y es igual a menos 7000 libras. ¿Qué quiere decir? Que E de Y equivale a 7000 libras con un sentido negativo. O sea, que viene entrando en el eje de las Y, pero con un sentido negativo. De ahí, una vez que tenemos nuestro análisis de reacciones, pues ya podemos pasar a nuestro análisis nodal o a nuestro análisis de nodos, que son los siguientes. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C, A, B, C, D y E.
tenemos ya nuestra carga de E de X que vale 0 y E de Y que vale 7000. Y tenemos nuestro valor de 10.000 libras en el sentido de B. Por aquí ustedes visualizan esta carga puntual. Pero ya con nuestro diagrama de análisis o ya nuestro análisis nodal en el ejercicio de nodo E, nuestra carga habíamos mencionado que era negativa con respecto a Y. Más adelante lo vamos a ver. Realizaremos el análisis del nodo C. El análisis del nodo C consiste de la siguiente forma. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestra armadura y tenemos nuestra fuerza que viene entrando. Decimos que viene 2000 libras. Aquí ustedes visualizarán 4, 3 y 5. 3 es la distancia que tiene entre la fuerza CA. Tiene 6 pies, entonces la mitad es igual a 3. La altura es de 8 pies, la mitad es igual a 4. Tenemos un valor C que tenemos que calcular. Lo implementamos por medio de un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. O también C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y obtenemos que 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 16 más 9, 25 y la raíz de 25. Y entonces aquí obtenemos el valor. Decimos que 2000 libras sobre 4. ¿Por qué 2000 libras sobre 4? Porque tenemos una fuerza que está entrando sobre el nodo C y va sobre la nomenclatura de 4. Igual a FCD sobre 3. Y aquí tenemos FCD sobre 3. Porque tenemos la línea, en este caso que es perpendicular o que está linealmente con el 3. Luego de ahí decimos que FCA y sobre 5 y decimos que 2000 libras sobre 4 es igual a 500. FCD sobre 3 es igual a 500 y decimos que FCD es igual a 500 por 3. Y fuerza D es igual a 1500 libras de tensión. ¿Qué quiere decir? Que FCD está saliendo y entonces aquí es donde vamos a visualizar tensión y compresión. Calculamos FCA. Para poder calcular FCA decimos que FCA sobre 5 igual a 500. Tenemos un valor que está dividiendo, pasa multiplicando y entonces obtenemos FCA 500 por 5 y entonces obtenemos 2500 libras en compresión. ¿Por qué en compresión? Porque va hacia adentro de nuestro nodo. Recuerden que estamos haciendo un análisis nodal, en este caso del nodo C. Pasamos a nuestro nodo nodo A. Nuestro nodo A está aquí. Tenemos una fuerza que viene de FCA, tenemos una fuerza de AD y tenemos otra fuerza de A a B. Y entonces aquí tenemos otro triángulo rectángulo, pero conocemos FCA, pero desconocemos FAB y FAD, que quiere decir que tenemos dos incógnitas. Y entonces decimos que FAD es igual a FCA y FAD es igual a 2500 libras de tensión. ¿Por qué? Porque está saliendo del nodo A. Pasamos a calcular la fuerza B y decimos que la fuerza B es igual a 2 que multiplica 3/5 de FCA. Sustituimos nuestros valores y nos da una fuerza en AB de 3000 libras de compresión. Quiere decir que va hacia dentro de nuestro nodo. Entonces obtenemos que FAB es igual a 3000 libras y está encomendada como compresión. Pasamos a nuestro siguiente análisis, que es el nodo D. Y en el nodo D
vamos a tener fuerzas que van entrando y fuerzas que van saliendo. Aquí tenemos el nodo D y tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y empezamos a redibujar nuestro diagrama con respecto a la sumatoria de f de y igual a 0 y f de x igual a 0. Decimos que menos 1000 que multiplica a 4 quintos de f de a menos 4 quintos de f de b igual con 0. Sustituimos nuestros valores y obtenemos que f de b es igual a menos 3750 libras de compresión. Entonces eso quiere decir que mi fuerza va hacia abajo. Sustituimos en nuestro diagrama de cuerpo libre y entonces verificamos que nuestra fuerza vaya hacia abajo. Pasamos al siguiente cálculo, que es la sumatoria de f de x, que es igual a 0, cuando f de e menos f de c, que está aquí, tenemos nuestra f de e y tenemos nuestra f de c, una que está saliendo del punto D y la otra está saliendo del punto D hacia el punto E y la otra del punto C, del D al nodo C. Sustituimos nuestros valores y obtenemos que f de E es igual a 5250 libras, en el cual obtenemos una tensión, o sea que están saliendo. Una vez que obtenemos nuestras fuerzas del nodo D, tenemos que verificar el por qué es 4 quintos. Bueno, analizando la etapa del diagrama de cuerpo libre, FC, FDA y FDB, ¿por qué se le nomencla 4 quintos? Porque tenemos el valor de 3, ya lo tenemos ejecutado, aquí lo tenemos. Entonces aquí lo ejecutamos y nos queda que es 4 quintos. Tanto para fuerza de A y la fuerza de B. ¿Sale? De igual forma lo realizamos con la fuerza, en este caso fuerza de B, que nos sale la nomenclatura de 3 quintos. Una vez que ya tenemos el análisis del nodo D, pasamos a nuestro análisis del nodo B. Tenemos el C, tenemos el D y tenemos el A. Vamos a calcular el nodo B. Al igual sabemos que lo calculamos también para poder calcular la reacción. Y decimos que dentro de la sumatoria de f de x es igual a 0. Decimos que es 3 quintos de f de b más 3000 más 3750 de 3 quintos igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nuestra fuerza de AB, que es la que ya teníamos calculada, y tenemos nuestra fuerza de B, que también estaba calculada. ¿Para qué? Para calcular la fuerza BE. Y entonces nuestra fuerza BE es igual a 8750 libras de compresión. Cabe mencionar que ese negativo quiere decir que nuestra fuerza va en un sentido negativo. ¿Vale? Entonces vamos ahora a verificar que nuestra sumatoria de f de y igual a 0 sea comprobable o sea que valga 0. Decimos que la sumatoria de f de y es igual a 10.000, que es la sumatoria de las libras de la reacción de B, menos 4 quintos de f de B, menos 4 quintos de FBE. Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos lo siguiente: menos 3000 y menos 7000. Decimos 10.000 menos 10.000 es igual a 0. Entonces, f de y es igual a 0. Eso lo podemos comprobar con nuestro programa MDET-Solid y ahí vamos a verificar nuestra reacción en B de X y B de Y.
para obtener, en este caso, como es una oscilante, aquí lo estamos observando, es una oscilante, acuérdense que va a tener una reacción en Y en X, como va a haber un movimiento, pues es 0. ¿Sale? Entonces vamos a entenderle de esa forma. Vamos a pasar al siguiente nodo. Al siguiente nodo, que es el nodo E, que es nuestra reacción. Y decimos que la sumatoria de f de x es igual a 0. Es lo que habíamos dicho, que E de x es igual a 0. Entonces la sumatoria de f de x es igual a menos 5250 más 3/5 de 8750, que es igual a menos 5250 más 5250 es igual a 0. Ahora realizamos el análisis en Y. Menos 7000 libras más 4/5 de 8750, que es igual a menos 7000 más 7000, y esto es igual a 0. Quiere decir que vamos a comprobarlo dentro de lo que es nuestro MDET Solid, y vamos a comprobar que nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestra estructura tenga lo que es la compresión y la tensión en cada uno de sus nodos y en cada una de sus fuerzas. Una vez que hicimos eso, vamos a obtener lo siguiente. Aquí observamos que calculamos la fuerza en B, o la reacción en B, que es de 10.000 libras. Calculamos la fuerza BE, que es de 8.750 libras, acuérdense que va en un sentido. La fuerza DB, que es de 3.750, que va en un sentido. La fuerza AB de 3.000 libras. La fuerza CA de 2.500 libras de compresión. Y la reacción E de Y, que es de 7.000. Y E de X, que es igual a 0. Estos resultados tienen que salir en mi análisis de MD Solids para poder comprobar que está bien realizado mi ejercicio. Entonces, jóvenes, ahorita en unos momentos voy a realizar el ejercicio ya simulado con MD Solids.